Tema 6. La carga y sus interacciones. Les hablaré un poco de la historia del estudio de la electricidad. Tales de Mileto, en el año 600 a.C., descubrió que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción. William Gilbert, en el año 1600 después de Cristo, fue el primero en utilizar el término electricidad. Joseph Priestley, en 1766, demostró que la fuerza que existe entre dos cargas varía inversamente proporcional a la distancia que los separa. Simeon Dennis, en 1812, creó las leyes de la electrostática. Hans Christian, en 1819, descubre el electromagnetismo. Andrew Murray, en 1823, crea los principios de la electrodinámica. William Thomson, en 1854, hace la segunda ley de la termodinámica. Existen los electrones de valencia, que son electrones de sobra que tienen los materiales y van a estar cargados negativamente, contrario a los que les faltan electrones, que están cargados positivamente. Podemos saber si el material es conductor de cargas porque se clasifican en aislantes, que resisten el flujo de carga, los conductores, donde la carga se transfiere fácilmente, y los semiconductores, que a veces transportan la carga. El instrumento para detectar las cargas se llama electroscopio. Ley de Coulomb. Una carga puntual es una carga eléctrica localizada en un punto sin dimensiones. La distribución continua de carga es un objeto cargado cuyas dimensiones no son despreciables. En base al experimento de la balanza de torsión de Coulomb, se obtiene la ley de Coulomb, la cual indica que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Potencial y campo eléctrico. Este tema nos dice que si nos movemos en la dirección del campo eléctrico, el potencial se va a hacer menor y viceversa, el potencial va a aumentar. Por ejemplo, aquí si tenemos una carga negativa y nos movemos en dirección al campo, el potencial va a disminuir, pero si en cambio nos alejamos del campo, el potencial va a aumentar, como lo muestran las flechas cafés. Ahora, si tenemos una carga positiva y nos acercamos a la carga, del potencial va a aumentar, y si nos alejamos va a disminuir, es decir, lo viceversa, tenemos una carga puntual negativa. La fórmula para determinar el potencial del campo eléctrico, el potencial eléctrico, tenemos que es la diferencia entre dos placas con cargas opuestas, que es igual al producto de la intensidad del campo y la separación, es decir, la distancia entre las dos placas. Y aquí tenemos lo que significa cada letra. El potencial eléctrico lo medimos en volts, la intensidad de Newton sobre coulombs y la distancia en metros. El siguiente subtema que encontramos en el tema 10 es los electronvolts. Esta es una unidad de energía potencial y no de potencial eléctrico.
y nos dice que la magnitud de la carga del electrón se usa para definir una unidad de energía que es útil en muchos cálculos y en los sistemas atómico y nuclear. Aquí nos menciona que un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules y la fórmula sería esta. Y en algunos casos la Q se puede sustituir por un electrovolt. Y por último tenemos las líneas equipotenciales. Estas son líneas que cuando una carga interactúa dentro de un campo eléctrico, existen ciertas líneas sobre las cuales tienen un mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, estas líneas que tienen el mismo potencial son llamadas líneas equipotenciales. Y un ejemplo de ello son estas líneas cafés. Este es nuestro campo, lo que está de rosa, y las líneas, los círculos, son nuestras líneas equipotenciales. Si aquí en nuestra carga tenemos que todo es positivo, nuestra carga es positiva, entonces nuestras líneas equipotenciales van a estar más cerca. Pero en cambio también se puede decir que son equipotenciales, les quiere decir equivalentes, porque la carga pues es positiva para todo el campo. Y eso abarcaría todo el tema 10.